Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo episodio de Filosofía desde el Caribe. Filosofía desde el Caribe es un espacio de difusión de filosofía, educación y tecnología. Mi nombre es Juan Montiel Nava y espero me acompañes en cada episodio donde de una manera amena y tranquila nos daremos cuenta lo cercano que está en nuestro día a día el mundo de la filosofía. Filosofía desde el Caribe, especulando tú y yo. Hola, soy Juan Montiel y estás en Filosofía desde el Caribe. El día de hoy pareciera un día algo extraño. Ayer fue el eclipse. El día de hoy es 8 de abril. Hace un momento dije de marzo, pero hoy es 9 de abril. El día de ayer, 8 de marzo, fue el eclipse total que se dio en México, Estados Unidos y Canadá. Pasó principalmente por Mazatlán. Y ahí, si quieren ver, hay una página que se llama Webcams México. Ahí pueden ver desde la cámara, una cámara que está en un hotel. Ahí pueden ver en el momento en que se oscurece y vuelve otra vez la luz. Digo, es una experiencia muy bonita. Y que ya gracias a las tecnologías y al acceso a la información, pues ya está guardado mucho más fácil que hace varios años, en el 91, que yo tenía por ahí creo que 8 años, cuando fue ese eclipse, que pasó en 1991, si mal no recuerdo. Así que supuestamente pasaron muchas cosas extrañas, un montón de videos explicando que si te dolía la cabeza no eras el único y demás, ¿no? Pero pues bueno, cada uno tiene experiencias individuales que en ocasiones pueden romper con la generalidad. Así que si quieres platicarme cómo te fue, de dónde viste, dónde estás escuchando, dónde estás viendo este video, me agradaría que lo anotaras para darme una idea como más o menos hasta dónde es el alcance de este podcast. Digo, yo estoy aquí en la ciudad de Chetumal. Aquí se oscureció. Bueno, el eclipse decía que era un 42%. No fue total, y pues aquí no, claramente yo no alcancé a notar que se oscureciera algo, ni nada, ni una neblinilla, ni nada, pero pues bueno, utilizando los lentes específicos que aquí en mi caso me los proporcionó el planetario de aquí de la ciudad de Chetumal. Si andan por aquí en la ciudad de Chetumal, vayan al planetario, tiene muy buenas funciones. Y pues bueno, ellos proporcionaron desde el eclipse de octubre, y si mal no recuerdo, desde el 14 de octubre, que ese sí pasó aquí, fue total aquí, pero no se oscureció como en el caso de Mazatlán. Nuestra experiencia, pues fue una experiencia bastante agradable. Y pues bueno, el día de hoy voy a hablar sobre el mito de la caverna. Y le estuve dando vueltas, de hecho tenía ya preparado desde ayer lo que era el texto de Momo. Es un libro de Michael Ende, si es que así se pronuncia, y tenía preparado un pequeño análisis filosófico sobre el tiempo, el ser, el absurdo, ¿no? Referente al libro de Momo. Pero al final de cuentas, más bien, hoy en la mañana dije, ¿y si hablo del mito de la caverna? De repente es complicado decidir los temas, aunque a veces son vastos, es mucho la infinidad de temas de filosofía, pero el llevarlo a un nivel a lo mejor no tan complejo, no tan filosófico en el sentido de utilizar mucha terminología filosófica, sino adaptarlo a nuestra vida cotidiana, a veces es un poco complicado, requiere mucho tiempo. Y en este caso dije, pues bueno, el mito de la caverna, aquí en corto, ¿no? Digo, hay temas que también... Hay un montón de temas filosóficos que si tú quieres que hable de alguno de ellos o que hagamos algunos ejemplos o cómo adecuarlo a nuestra vida cotidiana, sí, ni te lo cuestiones, simplemente anótenlo en los comentarios y por ahí. Anótenlo en los comentarios y por ahí los voy a ver, y entonces pues ya le doy seguimiento a esa parte, ¿no? Entonces muchas gracias por estar aquí, donde estés viéndome o escuchando, ya sea manejando o preparando la comida o haciendo el aseo o preparando una clase o simplemente haciendo ejercicio o no sé, un montón de cosas que podrías estar haciendo. Si escuchan mucho viento, bueno, no estoy en una cabina cerrada, es porque el viento ha estado muy fuerte, se está refrescando un poquito incluso aquí en la ciudad de Chetumal. Pero vámonos de lleno, ahora sí, a lo que es el mito de la caverna. Voy a hablar de lo que es el mito de la caverna, los diferentes elementos del mito de la caverna, lo que es el mundo sensible y el mundo inteligible,
enfocado al mito de la caverna. Y también, por último, como una adaptación, o vaya, el hecho de que hace muchos siglos pasó esto, pero cómo sigue siendo esto muy actual. O sea, podemos hablar del mito de la caverna, que estos cuates estaban ahí encerrados, pero cómo nosotros a lo mejor estamos en una caverna diferente. Incluso el hecho de que yo estoy aquí dando alguna explicación del mito de la caverna, posiblemente lo que yo estoy hablando son sombras de lo que realmente es el mito de la caverna. Y para eso yo te invito a que leas pues, el texto completo, que está en el libro de la República, libro 7, si mal no recuerdo, de Platón. Ahí puedes encontrar lo que es el mito de la caverna. Pero bueno, les voy a leer un poquito sobre lo que es un resumen del mito de la caverna. Bueno, un grupo de personas viven encadenados en una caverna desde su nacimiento, de tal forma que solo pueden ver la pared frontal, solo lo de enfrente. Detrás de ello hay una fogata, y entre la fogata y los prisioneros hay un muro. Personas caminan detrás del muro llevando objetos que proyectan sombras en la pared de la caverna. Los prisioneros creen que estas sombras son reales. Y ahí es uno de los puntos clave. Estas sombras son reales en cuestiones de percepción de la realidad, o de lo que nos manejan a lo mejor los medios, o los de lo que alguien dice, o el hecho de que vivamos algo, lo interpretemos y lo digamos. Probablemente ya estemos proyectando sombras del conocimiento. Un día, un prisionero se libera y sale de la caverna. Al principio le duele la luz del sol y no puede ver bien. Poco a poco se adapta a la luz y descubre un mundo completamente nuevo, lleno de cosas que nunca había imaginado. El prisionero regresa a la caverna para contarle a los demás lo que ha visto, pero ellos no le creen. Incluso se enojan con él porque les molesta que ponga en duda su visión de la realidad. Y ojo, bueno, aquí en México estamos en un proceso electoral. No les diría que tal o cual candidato o candidata no, sino simplemente esperaría como que seamos un poquito críticos y buscar ese primer sol y no quedarnos con las sombras. Digo, esto no tiene ningún tinte partidista ni nada, pero ahora tenemos este mito. En este mito hay un montón de símbolos, de elementos que nos pueden ayudar a entender, digamos, esta analogía, este mito, y adecuarlos, interpretar un poquito de qué se trata cada uno de ellos. Pero de entrada tenemos este gran mito. Entonces son personas que están ahí encerradas desde su nacimiento y no perciben otra cosa. Es como cuando no salimos de la ciudad y simplemente de nuestro pueblo y nos quedamos con esas ideas. O nos quedamos en casa y solamente vivimos en casa. No porque vivir en casa sea malo, no va por ahí el punto, sino por el hecho de que no buscamos otra perspectiva, como si buscáramos ese hecho de la verdad y poner en duda a lo mejor lo que estamos viviendo. Entonces, cuestiónate cada cosa y cada punto. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos como elementos, tenemos la caverna. La caverna es el mundo sensible, donde se encuentra la mayoría de la gente. Es decir, la caverna, nosotros estamos ahí y ahí es donde estamos, el mundo sensible, lo que alcanzamos a comprender por medio de los sentidos. Es un mundo de apariencias y de sombras. De opiniones y creencias no necesariamente fundamentadas. Puede ser que algunos fundamenten, pero al final de cuentas, el hecho de la fundamentación o la argumentación no quiere decir que porque alguien me lo fundamenta o lo argumenta realmente es verdadero o correcto. Y eso es tema para otro podcast, hablar sobre los silogismos para ver sobre la construcción de silogismos y ver esto de lo correcto y verdadero, incorrecto, falso, etcétera, ¿no? Pero entonces tenemos la caverna, ahí es donde estamos todos ahí metidillos, ¿no? Las sombras son las ideas preconcebidas, son los prejuicios, toda aquella carga que nosotros tenemos o que nos dicen esas creencias dogmáticas y las percepciones erróneas que la gente toma de la realidad. Yo veo algo, es como al dicho muy popular, como decía mi abuelita, que en paz descanse, cada quien habla como le va en la feria. La percepción de la realidad va a ser de quien te la cuente. Y hasta que tú no experimentes esa realidad, no te vas a dar cuenta realmente lo que es. Y aún así podrías tener una percepción subjetiva. Sin embargo, ya no te quedaste con aquello que te dijeron, sino tratas de comprobarlo. Tenemos el fuego, la fuente de luz artificial, lo que es el fuego, que representa el conocimiento imperfecto ilimitado que no se obtiene a través de los sentidos.
que se obtiene a través de los sentidos. Este es entonces el conocimiento de el fuego que anda tenemos los objetos y proyectan sombras, ¿no? Entonces esta es como esta parte de la idea de la luz artificial. El prisionero liberado, este prisionero que sale, es el filósofo quien busca la verdad y el conocimiento verdadero. Es un ser que se libera de las cadenas de la ignorancia y emprende un camino de aprendizaje y cuestionamiento. Ahora, cuando hablo de filósofo no me refiero a aquella persona que estudió filosofía. Tomemos esta figura del filósofo. También está esta idea del filósofo, y los filósofos podremos ayudarte como tener a lo mejor esta actitud crítica ante la vida, ante los hechos, para poder llegar al conocimiento verdadero, ¿no? O sea, es como una especie de guía, ¿no? A manera de, a lo mejor de como de asesoramiento que podemos darnos como para ir trabajando estas ideas de romper con los dogmas ya establecidos que nos dan. Entonces este filósofo puede ser tú, no necesariamente que estudiaste filosofía, sino tú que te estás cuestionando todo lo que hay alrededor y que eres capaz de liberarte de los dogmas, de las cadenas, de los prejuicios en los que hemos estado atados o en los que estás atados desde tu nacimiento, ¿no? Entonces este filósofo es muy importante, y este puede ser tú también. Tenemos a el mundo exterior, el mundo inteligible, donde reside la realidad verdadera. Es un mundo de ideas perfectas, eternas e inmutables. Tenemos lo que es el sol. El sol, la fuente de luz verdadera, que representa el conocimiento perfecto, la verdad absoluta y la razón. Que es lo que tenemos que buscar. Recuerden que tenemos este fuego, pero este fuego está por ahí, y este fuego es artificial, a diferencia del sol, que bajo este paradigma, bajo este mito, tenemos como la idea de la luz verdadera, no artificial. El ascenso hacia la luz, el proceso de aprendizaje y búsqueda de la verdad es un camino arduo, duele, pesa y es desafiante y requiere esfuerzo, dedicación y crítica constante. O sea, el hecho de romper estas ideas tradicionales, el hecho de que digas, a mí me dijeron que se hace de esta manera y lo voy a seguir haciendo, pero no tratas de buscar, de romper estos paradigmas específicos que ya nos han inculcado desde hace años. Pero entonces te es difícil que podamos llegar a otra idea. Ese es el punto. Como estamos tan arraigados, creo que hablo muy fuerte, se escucha fuerte. El hecho de que estamos arraigados a ideas tradicionales nos impide ver. Por ejemplo, podríamos decir, no sé, en mi casa no comemos picante, y entonces como no comemos picante, nunca he comido picante, entonces no, voy a otro lugar y me dicen come picante, no brother, porque me dijeron que no. No quiero decir que te enchiles y que comas picante, sino algo muy picante, pero ¿por qué? Puedes a lo mejor darle la oportunidad y poco a poco vas empezando con el picor, ¿no? Empiezas con la cápsula, ¿no? No, es broma. Empiezas, no sé, vas con el taquero o en la taquera y le dices, no, pues primero, pues del que no pica, ¿no? O preguntas cuál pica y cuál no pica, cuál pica más, ¿no? Incluso algunos menús en algunos lugares tienen ahí varios como chilitos, ¿no? Para indicarte el nivel de picor, qué tan picante es. Y así puedes ir empezando. Pero lo importante es que empieces ese camino, ¿va? La ceguera ante la verdad la resistencia al cambio y la dificultad para aceptar nuevas ideas que contradicen las creencias prescritas. Al igual como te comentaba ahorita con lo de la salsa. Dices, no voy a comer picante, o solo del que no pica. Dices, no, esta tiene tomatito, es de tomatito, bien. O este es rojo, este es verde, ¿no? Tú sabrás cuál le pones, pero probablemente también es el caso opuesto donde estás acostumbrado a comer tanto picante que tu boca a lo mejor ya no percibe tal cual los sabores, y alguien te dice, brother, no comas. Dices, no, bro, es que si no pica no sabe. Pero a lo mejor le bajas 2-3 niveles de picor y encuentras otros sabores agradables. Pero ¿qué pasó? Estamos cegados porque estamos acostumbrados a comer con picante. El regreso a la caverna. El papel del filósofo en la sociedad es regresar a la caverna. El filósofo, al haber alcanzado el conocimiento verdadero, tiene la responsabilidad de compartirlo a los demás y ayudarlos a salir de la caverna de la ignorancia.
Si tú ya saliste de ahí, te diste cuenta de algo, te diste cuenta que bajar el picante, subir el picante es una nueva sensación, ahora vas con los demás y les dices, ¿qué onda con este cambio en la concepción del picante, ¿no? La comprensión y el rechazo. ¿Por qué? Porque por más que quieras, a lo mejor hay personas que van a decir, no, yo no le entro al picante o yo no le entro a bajarle el picante. Pero hay una resistencia. La reacción de la mayoría de la gente ante las nuevas ideas y la verdad, la gente que vive en la caverna suele rechazar a aquellos que intentan abrirle los ojos a la realidad. Y también hay que ser prudentes, algo muy importante. No es como que el hecho de aferrarte a una verdad y dices, esto tiene que ser y todos tienen, no. Sino tienes que ser prudente en la cuestión de cómo ir incorporando, cómo enfrentar incluso el rechazo de las demás personas porque a lo mejor no lo quieren. Y son felices y están bien. Pero sí es importante como que dar a conocer que a lo mejor lo que están viviendo pueden ir hacia otro punto, a un punto A o un punto B. Entonces puede ser que la mayoría, la reacción sea eso. Nos resistimos a nuevas ideas, nuevas tendencias. Y recuerdo en pandemia, en mi caso como docente, donde estaba trabajando antes de llegar a Chetumal, se hizo todo un cambio en la universidad donde estaba trabajando, en la Universidad del Caribe, donde se empezó a capacitar a los profesores. ¿Para qué? Para entrar al ambiente virtual. Para entrar a esta nueva modalidad de trabajar a distancia. Porque no había. Ya había quienes se resistían al cambio, no pasó tanto aquí, no recuerdo un caso específico aquí en la universidad, pero sí relatos en diferentes lugares donde dicen, ahí nos vemos, yo ya no doy clases hasta que termine la pandemia. Incluso a estudiantes me llegaron a decir, profe, ¿sabe qué me voy a dar de baja? Y le digo, ¿por qué, brother? ¿Por qué te das de baja? ¿Sabe qué es que yo en ambientes virtuales y esto de las videoconferencias y de conectarse no se me da y no estoy aprendiendo nada? Entonces me voy a salir 1 semestre, 2 semestres en lo que termina esto y continúo mis estudios. Y ese semestre se volvió 1 semestre más, 3 semestres, 4 semestres y no tuve otra más que regresar y adaptarse a ese cambio. En este caso, pues bueno, no había de otra, pero aún así había resistencia al cambio, ¿no? La importancia de la educación como herramienta fundamental para alcanzar el conocimiento verdadero. La educación debe fomentar el pensamiento crítico, la capacidad de cuestionar y la búsqueda de la verdad. Y esta idea del pensamiento crítico, híjole, ¿cómo decirles la importancia? Por ahí me decían, profesor, ¿para qué estudiar química, física, matemáticas, trinomio cuadrado perfecto, teorema de Pitágoras y no sé qué? Y otras cosas de ética total que me mencionaron todas las materias que llevaban en preparatoria, en secundaria. Le dije, brother, es que todo eso te ayuda a tener un pensamiento crítico. O sea, no pienses en conocimientos aislados, sino todo eso trabaja en tu cerebro para que se despierten ciertos elementos, hagas sinapsis bien chida y de repente hiles cosas y tengas conocimiento, pensamiento crítico. No dar todo por verdadero, sino genera en tu cerebro un despertar. Es como, no sé, en los mapas, no sé si todavía, me acuerdo en un mapa de Grand Theft Auto, que conforme ibas avanzando pruebas, ibas logrando los objetivos, se iba descubriendo cada vez el mapa, ¿no? Hasta lograr el mapa completo. Bueno, eso es lo que logra en nuestro cerebro cada una de las materias. Es decir, matemáticas, química, física, español, no sé, la materia que se te ocurra. A eso sirve para que ir destapando, descubriendo pequeñas cositas en el cerebro. Lo digo de manera a lo mejor física, pero pues no sé tantas cuestiones, cómo se reactiva bien el cerebro. Pero poco a poco tu cerebro se van activando ciertas cosas que a lo mejor no. Y te ayuda a que lo de que aprendiste de química, de física y de español y matemáticas, lógica, etcétera, filosofía, y de repente, ¡pum!, logres desarrollar el pensamiento crítico. Verlo como un todo, no como materias aisladas. Entonces estos son los elementos del mito de la caverna. En el mito de la caverna entonces nos encontramos con 2 mundos, que este es muy, muy, muy importante en el pensamiento de Platón. 2 mundos, lo que es el mundo sensible y el mundo inteligible. El mito de la caverna describe 2 realidades opuestas, pero relacionadas, el mundo sensible y el mundo inteligible. Entre las diferencias entre ambos es muy crucial y tiene un sentido epistemológico.
en el mito. Y vamos a ver, digo, no es lo mismo el mundo sensible, la comprensión por medio de los sentidos. Si yo toco esto y veo de qué es y lo percibo, aquí simplemente lo veo y digo, pues yo hace un tiempo relaciono que está hecho con material X y Y entonces debe de tener esta textura. Entonces tenemos el mundo sensible y el mundo inteligible. El mundo sensible representado por la caverna, en el mundo que percibimos a través de nuestros sentidos. Es un mundo imperfecto, cambiante y lleno de apariencias. Lo material es imperfecto, poco a poco vamos cambiando, ¿no? En el mito, dice, se simboliza por las sombras que ven los prisioneros en la pared. Estas sombras que proyecta es lo que nosotros vemos, lo que nos dicen, lo que captamos por medio de los sentidos. El conocimiento obtenido a través de los sentidos es limitado e incompleto, bajo esta perspectiva de Platón. Y pues bueno, yo puedo tocar, sentir, escuchar, ver, probar un montón de cosas, pero probablemente esté incompleto según Platón, porque es desde una perspectiva relativa. Después tenemos el mundo sensible. Y con el mundo sensible tenemos que está representado por el mundo exterior de la caverna. El mundo de las ideas perfectas, eternas e inmutables. Recordemos que Platón nos habla del topos uranos, ese mundo de las ideas, y el mundo de las sombras, y se cae el alma, ¿no? Y cae en un cuerpo y pues ni modo, no está aprisionado, y lo mejor que le puede pasar al filósofo es morir en el sentido no... O lo mejor que le puede pasar al filósofo es dejar de existir. Voy a corregir eso. Dejar de existir, no en un sentido de que se quiera dejar de existir voluntariamente, sino en el sentido de que cuando ya no exista en este plano sensible, va al mundo inteligible, al mundo de las ideas, y entonces está con las ideas perfectas. Va en ese sentido, no en la intencionalidad del desvivimiento. No se puede acceder a él directamente a través de los sentidos, sino mediante la razón y el pensamiento. Que los sentidos juegan un papel muy importante, porque por medio de los sentidos conocemos la realidad, reflexionamos y llegamos a este mundo inteligible. El mito se simboliza por el sol que ilumina el mundo exterior. Y tenemos dos figuras de luz. Tenemos la artificial, que es el fuego, y tenemos el sol, que digamos que es como que el inmutable, imperfecto. El fuego se apaga, el sol no se apaga. Digo, bueno, desde una perspectiva el sol va a llegar a un punto donde ya no, ¿verdad? Pero bajo este mito, bajo esta idea, no, entonces tenemos esa idea del sol como eterno, y el fuego que se puede acabar o apagar completamente, ¿no? Ahora, en estos dos mundos nosotros vivimos, estamos, pero ojo, porque probablemente las cuestiones de las sombras que proyectamos, en este caso podría decir, yo ahorita estoy proyectando una sombra porque leí los diálogos de Platón, busqué información sobre el mito de la caverna, me aventé otra vez de la República, y entonces para llegar a la concepción o las ideas que yo estoy dando. Y probablemente por ahí exista una persona también muy platónica que diga, brother, en los comentarios, brother, ¿sabes qué? ¿Te la rifaste aquí? O brother, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Por ahí no va lo que dice Platón. Y entonces cada uno de nosotros va proyectando sombras en esos pequeños comentarios. Lo mejor sería que tú vayas a tu librería de confianza, o física o digital, o vayas a una biblioteca, a la de tu escuela, universidad, donde sea, a una biblioteca pública, o le pidas a un cuate su libro, pero por favor devuélveselo, el libro, y entonces tú, desde tu perspectiva, empiezas a analizar los diálogos de Platón. Ya no soy yo que te estoy dando sombra, eres tú que vas a la luz, al sol, sales de la caverna, de lo que yo te estoy diciendo. Ahora bien, este es un mito que podríamos decir, Platón lo escribió hace un buen, pero tiene es tan vigente este mito, que estoy seguro que probablemente ya te estuviste cuestionando sobre cuáles son, y volteo, no estoy viendo directamente a la cámara, y a veces no sigo con mis ojos realmente donde está la cámara, porque estoy imaginando y pensando también en este momento y reflexionando, pero probablemente tú ya pensaste cuántas sombras has visto, cuántas veces has salido de la caverna y cuántas no. Probablemente en algunos momentos se ha salido de la caverna y digo, pues qué chido, ¿no? Pero otras veces no, y te quedas con eso. No, brother, sal de la caverna.
Hace un momento una alumna me decía, es que me dijo el profe que esto no es simetría. Yo, caray, pero si de acá a allá y de aquí para allá el mismo y un punto medio. Y buscamos un poquito el concepto y demás. Y dije, híjole, ¿sabes qué? Probablemente pone en duda lo que te dijo tu profesor, investígalo por ti. Le dijo, incluso con lo que yo te digo, dúdalo, investígalo por ti. Con base a elementos teóricos, determina si realmente esto es simétrico o si esto es simetría. Pero que no necesariamente lo digo yo te estoy dando sombras, pero tú ve a la luz. O sea, no a la luz al final del túnel, sino a la luz del conocimiento. Ahora, en la actualidad el mito de la caverna puede aplicarse de muchas maneras. Por ejemplo, podemos ver la cuestión de las redes sociales. Caray, la posverdad. ¿Cuántas cosas no vemos y nos enganchamos solo con el título de los periódicos o con el título de los posts, ya sea en X, ¿no? Que antes Twitter, en TikTok con un buen de videos, o en YouTube con otros videos, en podcast, que híjole, se ha dado una desbandada de podcast. Digo, el mío puede ser que sea uno más, pero un montón. ¿Y cuántos podcasts? He estado revisando un montón de podcasts de filosofía y de cualquier otros. Y los que tienen éxito, pues porque claro, quiero que el mío también tenga éxito. Pero ¿cuántas opiniones netamente personales damos? Y en ocasiones sin conocimiento de causa. Y he revisado varios, pero claro, la intencionalidad es entretener. Y uno se entretiene pues dando un montón, escuchando opiniones personales y en ocasiones sin un fundamento tan grande, porque a veces es lo que queremos, simplemente entretener y punto. Y está bien, porque hay para cada uno de nosotros. Pero lo que sí tenemos que hacer es poner en duda todo. Ejemplo clásico. No, te duele la cabeza, ¿no? Y te duele esta partecita de la cabeza y empiezas a buscar, me duele esta partecita de la cabeza. Lo pones en internet, me duele esta partecita de la cabeza. Recuerda, siempre ir al médico y nunca automedicarte. Pero lo buscas en internet y de repente dice, no, ¿sabes qué, brother? Te quedan 10 horas de vida porque ese dolorcito de la cabeza, pues con eso se te abre el cráneo y pum, salen todo el cerebro, ¿no? Y mueres. Y te encuentras otro que dice, no, ese dolorcito de cabeza no le tomes en cuenta, probablemente te picó una chinche, no sé, algo. Y hasta ahí, punto. Pero encontramos la contrariedad en los mismos comentarios. Es bueno tomar mucha agua, es malo tomar mucha agua, es bueno el omega 3, es malo el omega 3, es bueno esto, es malo lo otro, y y dicen, yo como médico, yo como filósofo, yo tengo no sé qué, yo con mis años de experiencia, y entonces nos metemos en un montón de falacias de autoridad. O a veces hacemos falacias contra el ser humano. Si atacamos a la persona, ¿no? De repente dicen, voy a poner un dúo. Dice, esa persona lo que dijo está equivocado. ¿Y por qué esto? Y empieza a dar razones. Y cada uno da fundamentos. Pero ¿qué tiene? Ahí es donde encontramos la cuestión del mito de la caverna actual. Hace unos 20 años, no sé, o 10 probablemente, cuando solamente estábamos en la idea de la televisión y la radio y el periódico, no era tan complicado el asunto, brother. ¿Por qué? Sacaban libros, leías un libro, pues un libro que ya estaba arbitrado, que a lo mejor pasó por muchos ojos, una revisión académica y pues puedes confiar en él. Pero probablemente actualmente ya hay un montón de publicaciones que podemos encontrar sin un respaldo editorial. No quiere decir que sean malos, digo, sin un respaldo editorial y ¡pum! Vende mucho y bien, pero la información en ocasiones, híjole, hay que pensarle un poquito. Pero también teníamos la radio y la televisión y ahí había que dudar. De repente vemos que no nos presentan la realidad, nos presentan la realidad, aquella realidad que puede vender. Y nos enfrentamos otra vez al mundo, al mundo al mito de la caverna. Nos venden sombras, las sombras de un mundo, las sombras que quieren que nosotros conozcamos y veamos. Es como las versiones oficiales. ¿Cuántos libros de historia de historia de México en los libros de texto que se utilizan en educación básica chocan en ocasiones con libros de textos académicos sobre historia? Y de repente te dicen la verdadera historia de Maximiliano de Habsburgo, o lo que realmente pasó en el 68, lo que pasó no sé qué, y entonces choca con lo que dice que si los niños héroes, que si fueron héroes, que si fueron niños, y que no sé qué. Y ahí nos topamos con un montón de cavernas. Bueno, una sola caverna, pero con un montón de historias. Y entonces cada persona pasa entre el fuego y la pared y te proyecta historias. No tienes que creerlas todas, brother. Lo que tienes que hacer
es dudar. Y este mito, por eso hoy en la mañana estaba pensando, no, ¿sabes qué? Voy a hablar del mito de la caverna. O sea, me decía a mí mismo. ¿Por qué? Porque es algo en lo que tenemos que estar muy atentos. Las personas que solo se informan a través de redes sociales pueden llegar a creer que las cosas que ven allí son la realidad, cuando en realidad solo son apariencias. Hay personas que son muy buenas para el marketing y te venden un tema y no son expertos en el tema. Y de repente hay académicos que te quieren vender, académicos que te quieren hablar sobre el tema, o personas con un respaldo sobre lo que están hablando, y no. ¿Por qué? Porque a lo mejor este cuate mercadólogo sabe vender una historia y te la vende de una manera. Y probablemente sin el conocimiento suficiente. Pero también el académico, duda del académico. A lo mejor hubo un sesgo en su investigación. Y entonces también tienes que poner en duda. Porque también él, yo, en este caso, como te digo aquí, estamos proyectando sombras. No quiero decir que llegues a tu clase y de repente le digas al profesor, nada, no le creo, profe. No, sino, oiga, profe, ¿y sí? Oiga, profe, o sea, llevar al diálogo, a la discusión académica. Y después buscar información y confrontar. Pero jóvenes, chale. Perdón, te dije chale. En ocasiones ya ni eso queremos. No queremos investigar ni nada, sino damos por hecho. Un cuate me dijo apenas, oye, brother, fíjate que voy a sacar mi cuenta de TikTok. Porque toda la información ya está ahí. Me encontré un chavo y empezó a hablar, no, es que en TikTok, y todo lo que empezó a dije, wow, estoy desactualizado. Ojo, esta es una persona crítica, que no va, estoy seguro que no va a tomar lo primero que se le viene, que le proyecta, sino que va a empezar a dudar de todo y de lo que se proyecta. Pero dices que ahora ahí está ahí la fuente de información, ahí en TikTok. Ahora esta es nuestra nueva caverna. Lo fue YouTube, lo fue la televisión, lo fue la radio, y ahora TikTok. TikTok es nuestra nueva caverna. Tenemos que salir, no digo que tenemos que salir. O sea, salir, buscar la información, buscar una consulta médica con el médico, buscar una consulta realmente con quien es el experto en el tema, y a lo mejor después regresar o decir al experto, oye, brother, desmiente un poquito. Y algunos expertos han salido y dicen, lo que dice él, bajo estos argumentos, no, según este estudio, y empiezan a publicar un montón de estudios para fundamentar lo que dicen. ¿Por qué? Porque estamos en la era de la posverdad. También podemos ver el mito de la caverna como una metáfora de la ignorancia. Las personas que no se esfuerzan por aprender y por conocer la verdad pueden llegar a vivir en una especie de caverna mental, en la que solo ven las sombras de la realidad. Aquí, una caverna mental. Y ahí vivimos muchos. Y digo vivimos porque no me hago un lado, sino que caray, cuántas cosas he creído y solamente de esa manera, por no querer investigar. Vemos los encabezados en TikTok, en el periódico, ¿no? Y de repente dices, clic, el encabezado, uy, no me qué largo está el texto, y te quedas con el encabezado, y ahí te quedas. Y el encabezado es un gancho para que tú, en teoría, entres a leer un poquito. Si no, te quedas con eso. Entonces, sí, también la caverna es una especie de metáfora de la ignorancia. El mito de la caverna nos enseña que es importante buscar la verdad y no conformarse con las apariencias. Incluso cuando queremos emitir un juicio sobre una persona, probablemente lo hacemos al verla, sin entender toda su realidad, toda su historia, para comprender qué es lo que pasó. También pensamiento crítico ahí. Nos invita el pensamiento crítico. Entonces es importante buscar la verdad. Y no meternos a la idea de qué es la verdad, sino ir hacia la realidad y sacar nuestras propias conclusiones. También eso también nos enseña que es importante ser críticos con la información que recibimos, con la información que escuchamos. Y no solo en redes sociales, también con tus camaradas. Me acuerdo mucho de esta pequeña evolución de las personas que de repente se veían un buen de historia, ¿no? Tenían cable y tenían acceso a ciertos canales como Discovery Channel, ¿no? Y History Channel. Y decían, en lugar de leer a lo mejor un libro, veían el documental, y no quiere decir que esté mal, pero decían, lo vi en History Channel, ¿no? Y tú dices, lo viste ahí. Luego pasó lo vi en YouTube. Bueno, primero fue en las noticias, luego History Channel, los que tenían History Channel, y luego no, lo vi en YouTube, lo vi en Facebook, lo vi en Twitter, X,
X. Ya me gusta más Twitter, ¿cómo suena? Lo vi ahora lo vi en TikTok. Y entonces ahí nos vamos. En la cuestión de que en el momento, en el tiempo en el que vivimos, en la época en la que vivimos, tenemos una caverna. Pero tenemos que salir de esa caverna. Y regresar. Para sacar a la gente de esa caverna. A esto nos lleva... ¿Cuál es el objetivo del mito de la caverna? El objetivo no es tanto el mito de la caverna. El objetivo del filósofo. Y vuelvo al punto. No es el filósofo que él solo pienses en el que estudió filosofía. Sino tú como aquel que te cuestionas la realidad y quieres conocer la verdad. Es liberarse de las cadenas de la caverna y ascender al mundo inteligible para contemplar las ideas perfectas. Este proceso de ascenso representa el camino hacia el conocimiento verdadero. Ese es el objetivo. Pero como te decía, a lo que parecía una conclusión antes, no solamente es llegar a estas concepciones de inteligibles, a esta idea de la verdad, sino regresar. Y como una especie de deber, como una especie de apostolado intelectual, si quieren llamarle así, tenemos que regresar a decirles, oigan, salgan. No te quedes tampoco con mis ideas. Te invito a salir y que compruebes que lo que veíamos antes eran sombras. Esto fue el mito de la caverna. El día de hoy, una reflexión sobre ese mito como lo vivimos actualmente. Tantos siglos y seguimos en una caverna. Mi nombre es Juan Montiel Nava. Estuviste en Filosofía desde el Caribe. Espero me sigas, compartas. Y nos vemos en el próximo episodio, que no sé de qué voy a tratar. Probablemente lo cambie en el último momento, o realmente sea sobre el libro de Momo. Si quieres algún tema en específico, anótalo en los comentarios. Y me ves y me escuchas en el próximo video. Esto fue el podcast Filosofía desde el Caribe. Semanalmente se estarán presentando nuevos episodios. No se te olvide compartir y suscribirte. Esto ayudará a mantener el ritmo de las publicaciones.